en oraciones causa-efecto. Entonces, eh, me imagino que en español las has manejado. ¿Tienes alguna idea de cómo se construye una oración causa-efecto en español? No, o sea, no tengo conocimiento. O sí tengo conocimiento, pero no sé cómo expresar. Claro, no, pero yo sé que sí lo sabes. Ahorita espérame, entonces yo sigo con la explicación y vas a ver que sí lo sabes. Entonces, Listo. ese tipo de oraciones en inglés se llaman el first conditional. Y ese first conditional va eh, como ahí tú alcanzas a ver la imagen que yo muestro. Sí, señor. Ahí tiene un if clause y ese if clause es la causa y después tiene un main clause que es el efecto. Entonces, la idea del first conditional es que estemos hablando de que una tiene como un efecto simplemente. Entonces, el if clause se construye gramaticalmente con el if. Tienes que empezar normalmente con if más el tiempo de presente perfecto. Entonces, el tiempo de presente perfecto. Y una coma. Esa coma, si ves que está subrayada en verde, Sí, sí, señor. entonces esa coma separa la cláusula de la causa del efecto. Entonces, gramaticalmente podemos ver cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, ya vamos a ir a la parte más real. Esta es la parte técnica de la oración. Y en la parte real, yo sé que lo vas a entender mucho mejor. Entonces, acá el presente perfecto, pues es fácil de conjugar. Entonces, acá está el sujeto. Con esta imagen representa el sujeto, más el verbo, más el complemento. Entonces, por ejemplo, tú me puedes decir una frase en español, ya después nos vamos metiendo con el inglés, pero lo importante para mí es que lo entiendas desde tu lenguaje nativo para que con el inglés sea muy fácil, porque realmente entenderlo es fácil. Entonces, ¿sabrías cómo decir una oración en presente perfecto usando esta fórmula? Em, Presente perfecto. No, es que no me acuerdo cuál es el presente perfecto. Se podría El presente decir que perfecto es simplemente en presente, simplemente en una oración presente en español. ya. Entonces, María estudia, María estudia, ahí vas, estudia verbos, inglés. ¿estudia qué? Inglés. Inglés, muy bien, inglés sería en complemento. Eso es, perfecto. Esa es una oración en presente perfecto, mira que es muy fácil de construir. En Sí, sí. inglés, pues, es aún más fácil de construir, pero lo que quiero con este ejercicio es que tengas la noción de a qué se refiere el presente perfecto. Entonces, eh, eh, ahora vamos con la cláusula principal, que es el efecto. Entonces, en la cláusula principal o en la en la cláusula del efecto, eh, que gramaticalmente, ¿qué elementos tenemos? Ahí te los estoy subrayando en azul. Entonces, tiene el sujeto, Tenemos el sujeto, sujeto, y, ¿cómo? ajá, El sí, sujeto tenemos sujeto. más no sé, el verbo, pero como es como futuro, ¿cierto? Will El es como, will es el complemento. Ah, espérame que aquí me faltó algo. Acá me falta el verbo. Entonces sí, ahí tienes el will, que es el auxiliar del futuro del verbo. Entonces tenemos sujeto, will, auxiliar, más, y el complemento. más el El complemento, más el más el verbo, más el sí. complemento. Ahora entonces lo vamos a ver en la parte real. Entonces acá dice, if Robert goes, acuérdate de en el presente perfecto.
el verbo en tercera persona se le agrega una S. En algunos casos se agrega una Ah, S eh, cuando tiene regularidad el verbo. Pero cuando es irregular, por ejemplo, en este caso, hay que aprender la forma irregular. Entonces, por ejemplo, voy a escribirlo abajo para que veas cómo es. Por ejemplo, el verbo es go. Entonces, buenas noches, Marjorie, ¿cómo estás? Si quieres, puedes activar tu micrófono para que puedas participar. Entonces, te estaba explicando, Berta, el verbo go, si nosotros aplicamos la regla, que es simplemente agregar una S, quedaría así. Pero entonces, este verbo es una de las excepciones. Este verbo pues no se escribe así, entonces este verbo iría así. Entonces, cuando quieras consultar la conjugación de un verbo en presente perfecto, eh, normalmente es una S, pero cuando lo dudes, trata de ujú. buscar cómo es la conjugación de ese verbo. Entonces, en este caso, el ejemplo que te estoy dando es con un verbo que no es simplemente agregar la S, que hay que agregarle algo más, porque el verbo no tiene la regularidad de simplemente cumplir la norma con la S. Entonces, Sí, señor. aquí decimos, if Robert goes to the party, si Robert va a la fiesta, he will drink too much beer. Él beberá mucha cerveza. Entonces acá estamos diciendo, si Robert va a la fiesta, él beberá mucha cerveza. Entonces, si Robert va a la fiesta, es la causa. ¿Y qué efecto tendría que él vaya a la fiesta? Que él beba mucho trago. En este caso, o mucha cerveza. En este caso, el contexto del efecto, ¿cómo lo podemos deducir? ¿Tenemos que conocer a la persona o no? Eh, ahí sí se debe conocer a la persona. No, sí, porque se Claro, conoce a Robert, ya sabe que quién es Robert, ¿no? claro. Y si tú sabes que Robert le gusta el traguito y se va a Sí, una fiesta, pues entonces lo más seguro es que tome bastante. sí. Entonces, en este caso hay que conocer la persona de quien estamos hablando. No podemos decir que una causa y simplemente decir que algo sucedió simplemente porque sí, sino tenemos que tener un argumento en la cabeza. Así no lo estamos diciendo acá, porque mira que en la oración no estamos diciendo ni que conocemos a Robert, ni de la vida de Robert, ni estamos diciendo nada de Robert. Ujú. Simplemente, como es una oración cotidiana, se supone que lo conocemos y que por tanto vamos a saber el efecto. Porque podría ser el efecto contrario. Por ejemplo, Robert puede ser un cura. Entonces, ¿qué pasaría si Robert fuera un cura? Un cura que nunca toma, que bebería o no bebería. No, no, Y como dirías, en negativo ese will. Ahí lo ah, único que tienes que cambiar es el will por negativo. ¿Cómo le dirías negativo? will, he will not, ponerle el not después del will, de la opción. He will not. O puedes hacerlo cortico diciendo want. Want se escribe de esta forma. Si lo has visto así, Sí, sí, señor. o el que me estabas diciendo era este. Sí, es, Significan exactamente lo mismo. El uno sí, es señor. abreviado, el otro es largo, pero no quiere decir que esté mal o que no se pueda usar. De hecho, lo que más te recomiendo es que cuando uses la forma abreviada, la uses en la forma verbal. Y cuando uses la forma larga, úsala en la forma escrita. O sea, si te ponen a escribir un texto, trata de no usar abreviaciones, trata de decir la forma completa que es la que me acabas de decir. Y cuando estés hablando, trata de decir la forma reducida. Mira que nosotros en español nos pasa lo mismo, nosotros tratamos de acortar las palabras. A veces, no sé si has escuchado que las personas ya no dicen,
para dónde va, sino para dónde va, por ejemplo. Sí, Entonces, si tú escuchas para dónde va, uno entiende que es para. eh, pues porque ya uno maneja bien el español, entonces uno sabe qué es lo que significa en esta palabra, pero en este caso, ese want en inglés está legalizado, o sea, no es una palabra que la hayan acortado simplemente porque le quitaron una parte como en el español, sino simplemente es una forma que ellos tienen para comunicarse en un contexto verbal. Y el will not o las formas largas simplemente se usa en un contexto textual, escrito. Ah, listo, sí, señor. escrito. Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios con Robert, precisamente. Entonces voy a compartir mi pantalla eh, para que puedas visualizar los ejercicios que tengo para que puedas también practicar esta información. Entonces, al principio no te vayas a preocupar sin es lenta la comprensión. Al principio nosotros procesamos lento, entonces, sobre todo el inglés, entonces no te vayas a preocupar si de pronto no es tan fácil entenderlo de una sola vez. Entonces acá tenemos la oración uno. Tenemos un verbo al final de cada oración y en Sí. cada oración eh, está organizada por causa y efecto. Entonces, acá en esta primera oración, ¿esta es la causa o este es el efecto? Bueno, esa es como la causa. Esa es la causa, muy bien, que está separada con una coma, mira. Si ves que este tiene coma, el 2 tiene coma, todos tienen coma, mejor dicho. Disculpe, Entonces, esa es doctor, la forma que tú ¿podría sabes. abrir, ampliar? Hasta, dime. ¿Lo podría ampliar un poquito? Es que no alcanzo a divisarlo. Claro, claro, claro que sí. Gracias. Ahí se ve mucho mejor. Sí. Sí, sí, señor. Gracias. Vale. Entonces, hasta ahí tenemos la primera oración. Entonces, acuérdate, gramaticalmente el efecto es con presente perfecto o con el futuro. No, la causa es con el presente perfecto. Con el presente. Y el efecto. Sí, y el verbo, y el efecto es con will, con el futuro, ¿sí? Con el futuro, muy bien. Con simple present, perdón, es que yo lo había puesto mal. El presente perfecto es otro verbo. Estamos Sí. hablando de simple present. De pronto te Ah, estaba era confundido porque yo lo había escrito mal. listo, Pero listo, sí, señor. simple present es el que hemos estado hablando todo el tiempo. Y ese es mucho más fácil que presente perfecto. De hecho, presente perfecto es más enredado. Entonces acá tenemos la cláusula de y. Luego tenemos el sujeto. Tenemos acá al final, tenemos complemento. Entonces, lo único que nos están dando es el verbo. O sea, que el verbo, Envío. el sujeto, ¿qué es? El sujeto es primera, segunda, tercera persona. Él es tercera persona, es como él, ¿no? Tercera. Robert. Roberto es él. Entonces, en este caso sería, escribimos go y ¿qué le tenemos que agregar? La E y la S. La E y la S porque este verbo no es goes, sino goes. Entonces, if Robert goes to bed late, ahora vamos a mirar el efecto. Entonces, acá en el efecto nos dan el sujeto, luego el sujeto Ujú. acá que sería. Sleeps con S también. Ay, Pero no, no, acá no, mentira, no. es el futuro. Will, will sleep Will, in, will muy bien. sleep Will in, sleep sleep. in. Nos dan complemento. eh, es que no, espéreme, entonces,
tarde, Mira él que la oración irá. termina en un punto. O sea, después del Sí, verbo no nos dieron complemento. Entonces no va quiere decir complemento. que no en todos los casos es necesario que haya complemento. No quiere decir que la oración esté mal ni nada de eso. Simplemente que hay en ciertas oraciones que son tan obvias que se necesita tener el complemento. O me refiero obvio en el sentido de que tú te puedes imaginar qué va a pasar. O sea, si uno se va a la cama tarde, eh, eh, digamos, imagínate tú si te acuestas a la 1 de la mañana. Yo creo que te acuestas con mucho sueño y te duermes de una vez. Sí, Entonces, más o menos es el contexto. Por eso ahí en esa oración no nos ponen complemento. ok. Muy bien, Berta, lo estás haciendo muy bien. Ahora vamos con el número 2. Hola Liliana, ¿cómo estás? Ah, Liliana, sí, sí, Liliana entró, Sí, pero no me aparece. Bueno, ojalá pueda Liliana activar el micrófono. Bien, entonces ahora vamos con la segunda, Berta. Entonces, en la sí. segunda igual tenemos if. Mira que casi en todas, mejor dicho, tenemos if. Entonces, if es algo que siempre va a ser parte del efecto. Tenemos Sí, el señor. sujeto de nuevo acá y luego tenemos sleep, el verbo entre paréntesis. Luego del verbo entre paréntesis nos dan de una vez la coma, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que nos dieron complemento o no nos dieron? No nos dieron complemento. Nos dieron complemento, entonces quiere decir que no lo necesitamos. Entonces ahora estamos en primera, segunda o tercera persona. En tercera. Tercera persona, entonces, ¿qué le pasa a ese verbo? Ese se le pone ese al final, sleeps. Le- Muy bien, entonces le ponemos sleeps in. Entonces, si él duerme, sleeps in, o ese sleeps in significa más como quedarse dormido, como adormecerse. Oh, Entonces acá tenemos el sujeto, luego ¿qué sigue después del sujeto para, will. para referirnos ya al efecto? Porque la causa ya la hicimos, ahora vamos a hacer el efecto. Entonces el efecto que compone, ¿de qué se compone? Ya tenemos el sujeto, ¿qué nos falta? El auxiliar del verbo, El que auxiliar es en futuro. Ajá, ¿cuál will, es? Will, eh, muy bien. will, miss, Miss, ahí no miss, tenemos que hacer nada, simplemente ya ahí que y el nos queda. complemento. Y el complemento no His lo bath. dieron, Sí, his bath. his boss. Entonces ahora lee la oración completa. If he sleeps in, he will. Esa S trata de que sea un poquito más explosiva para que o sea, se haga notar, mejor dicho, para que la hagas relucir y que suene la S. Entonces Listo. exagérala más. If he sleeps, If he sleeps in, he will ajá, miss this bus, he will miss his bus. his boss. Muy bien, muy buena pronunciación. Así es, Roberta, muy bien. Sí, Vamos señor. ahora con la tercera. Entonces, ahora en la tercera tenemos otra vez, volvemos casi a repetir lo mismo. Tenemos if, tenemos el sujeto y en este caso estamos hablando del efecto o de la causa. El efecto. No, Ah, no, de la causa. de la causa. Entonces, en la causa, ¿cuál es el tiempo verbal que necesitamos? Will, el auxiliar will.
ese sería el efecto. Ah, en la causa. Ay, qué pena. En Causa, la entonces causa, sería el verbo. el verbo en presente, o sea, simple present. Sí. Y ahí como es tercera persona, entonces sería, ah, no. Y ahí Misis ya estará ese sería, Mises. Entonces ahí te voy a mostrar cómo sería em, la conjugación. Bien. Entonces necesitamos algo más ahí. pero como está en tercera persona, no se le pondría ese, Es que como ya la porque tiene, ya, entonces, sí. como ya la tiene, Ah, entonces hay que agregarle una vocal. Entonces, ¿sí ves cómo la escribí? no, no alcanzo a ver, divisarla. Ah, espérame, te lo Que amplío. el color está, ¿Ahora sí lo que el ves? color también está. Ah, la E, la S. La E y la S, es Y perfecto, mis, eso es. Pasa algo similar como con Go. como goescos, Sí, en este como la caso primera. pasa eso porque precisamente como lo que estamos haciendo es algo más sonoro, más em, más que escrito, entonces tiene que sonar la conjugación. En inglés, por ejemplo, cuando tú conjugas el presente simple, es muy fácil conjugarlo porque si tú hablas, por ejemplo, del verbo sleep, del que tenemos ahí, entonces si tú dices I sleep em, y you sleep, sleeps, es el único cambio que hay en la tercera persona. En cambio, si tú lo haces en español, por ejemplo, si yo digo yo duermo, tú duermes, ellos duermen, en cada persona hay un cambio. Si notas que hay Sí, auditivamente, aquí yo no estoy mostrando nada escrito, todo es verbal. Entonces, en esa forma verbal, em, eh, es el momento en cuando se escucha la conjugación. Entonces, en este caso, se facilita mucho la conjugación en inglés porque mira que el único que cambia es la tercera persona y lo que cambia es simplemente agregarle una S y ya. Entonces, mira ahí, por ejemplo, la, la facilidad que tiene el inglés para ser aprendido. sí, señor. Bien, entonces ahora vamos con la siguiente oración. Entonces, em, espérame que te lo voy a cuadrar para que lo puedas ver bien ahí. Sí, señor. Bien, entonces em, ahí nos dieron un complemento. Entonces el complemento es the boss. Ahora tenemos el verbo to be acá. Entonces, Mm, ¿qué necesitamos? ese sería el efecto, entonces El sería el efecto y auxiliar will. el auxiliar will. Perfecto, muy bien. Luego, Y ¿qué sigue? el verbo, Luego el verbo. Pero en este caso, mira qué ha pasado con el verbo. ¿Lo hemos tenido que conjugar o no? en este, no, No, sería no lo will hemos tenido. be. Will be, perfecto, muy bien. Y ya, ahí nos queda, mira, he will be late for work. Entonces, estamos diciendo desde el principio, if he misses the bus, si él pierde el bus, he will be late for work. Entonces ahora sí entiendes mucho mejor la relación de causa y efecto, Sí, sí, señor, ya es más claro. ya es mucho más claro. Ahora podrías construir una oración en español sobre causa y efecto. Sí, si yo no hago la tarea, podría perder la Muy bien. materia. Eh, perdería la materia. Muy bien. Perdería la materia, sí.
perdería, sí. O yo no estudio correctamente, por ejemplo, como por Ujú. ponerlo más, porque por una tarea nada se pierde la materia, no te preocupes. Entonces, de pronto, si no estudio duro para el examen final, Eso sí. perdería. Eso sí, Mm, sería como más ajustado a la realidad. sí, señor. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es encender la pizarra y en la pizarra entonces hay una parte, aparece una T, si te aparece por ahí una T, Sí, señor. dale clic ahí a la T y luego que le haces clic a la T, te aparece un cursor en la pizarra. ¿Cómo? Cuando le haces clic a la T, o sea, le haces clic a la T y luego vuelves a hacer otro clic en la parte blanca de la pizarra y te aparece un cursor. Sí, señor. Ahí en ese, cuando te aparece el cursor, vas a tener la opción de digitar. Entonces escribe tu nombre. Ya. Ahora haz clic en la parte blanca de la pantalla para que yo pueda visualizar lo que escribiste. Ah, Muy listo, ya. bien, ahí ya apareció tu nombre y ya lo puedo visualizar. Ahora entonces ya con este ejercicio ya tú sabes cómo se escribe en la pizarra. Entonces ahora con los ejercicios que vimos vas a, a intentar construir una oración a partir de un ejemplo que yo te voy a dar. Sí, Entonces, señor. el ejemplo es muy similar a lo que estábamos haciendo ahorita, no es nada Difícil. diferente. Entonces, es prácticamente el mismo ejercicio, pero simplemente en la pizarra. Sí, y simplemente pues yo te voy a poner eh, eh, el otro tipo de verbos diferentes. Sí, señor. ¿Ya ahí lo viste? Sí. Ahí, Si entonces ahora, Roberto. si Roberto, si el jefe de Robert's boss, Sí, sí, procesor jefe. Está como de mal genio. Está está angry. el fire. No, no Ahí, me acuerdo qué traduce fire. ese fire, ¿sabes qué significa ese fire? Ese fire es tricky, es engañoso porque em, eh, es más conocido como un sustantivo. De hecho, de pronto lo relacionas más con fuego. Sí, con Pero, fuego. Sí. pero en este caso, fire se vuelve un verbo y em, en este caso sería despedir. Cuando Mm, estamos hablando de una relación laboral y si tu jefe se enfurece contigo, te puede despedir. Entonces eso es fire. Y ¿sabes cómo se diría lo contrario? O sea, en español, despedir, ¿cómo sería lo contrario de despedir? contratado. ¿No? Dime. Eh, contratado. Contratar, muy bien. Sí, Entonces, eso quiere decir que fire señor. significa despedir el trabajo, ¿no? No es no una Ya. despedida, sino despedir. Y lo contrario, en inglés, sería hire, es contratar. Estamos hablando de una relación exclusivamente laboral. Sí, señor. Entonces ahí te puse los dos, te puse fire y te puse hire, que tiene una pronunciación muy similar. Trata de decir hire, Higher. hire, muy bien. Higher. Entonces, eh, completa esa oración. Is Robert Bass es el
en la Si el jefe causa de y el Robert, efecto sería pues, de que lo despidieran, ¿cierto? Entonces el efecto sería, sería eh, el despedimiento. Entonces, en el efecto, tú ya sabes qué estructura verbal usar y en la causa también. Entonces, en la causa, si ahí acuérdate del simple present y en el efecto del futuro simple, con will. ahí sería, como es el verbo to be, no se dejaría el be, sino se colocaría is. Is, muy bien, sí. If Robert's O sea, boss, aquí. es que ahí lo hiciste bien, pero angry ya lo tiene. No, no tienes necesidad de Ah, escribirlo. entonces Pero no. déjalo así, tranquila. No hay problema. Yo entiendo Ah, lo que escribiste. Entonces, por eso yo en el ejercicio anterior te mostraba primero que nos daba el ejercicio y que nos faltaba. Y en estos ejercicios, lo único que tenemos que modificar es el verbo. Ya el complemento y lo demás ya está dado. Muy bien, entonces listo. ahí hiciste muy bien la causa. Ahora termina de hacer el efecto. He will. Y ya no copiaría el fire him, ¿cierto? ¿Sería así? Eh, pues en este caso sí necesitas el fire porque de hecho tienes es que hacerle algo al fire y ahí sí lo Ah, necesitas. sí, colocarle la S, el fighter. No, ahí no le colocas nada, simplemente lo pones. Ahí no necesitas que exista ese, simplemente lo único que necesitas es que... Ay, perdón, se nos borró. Bueno, es que Ah, ahí lo único que necesitas es ponerle el will y el verbo. listo. El Bien, fighter. ahora vamos con otro para que tengas mayor práctica. Sí, señor. Entonces, te voy a poner otro parecido y vas a hacer exactamente el mismo ejercicio. Si tienes alguna duda con el vocabulario, pregúntame. Bueno, sí, señor. ¿Ahí ya te apareció? Sí, dice si Robert perdió su trabajo, su novia, ah, Pero ¿y qué? acuérdate que estamos hablando de causa y efecto, entonces el primer verbo es simple present. Entonces es si Robert pierde, no perdería, sino si Robert pierde Sí. su trabajo. eh, Su Mm, novia, ¿qué pasa con la novia? ¿Se alegraría? que ¿La no, felicitaría? pareciera que no, porque up es no, Upset sería. que up es como afuera, ¿no? Como que lo dejaría, me imagino, ¿no? Pues tú cómo te sentirías si tu novio o tu marido perdiera el trabajo. No, pues ¿Harías triste. un... Eh, get upset. No, no sé qué. No, porque En triste es- no es. pues es que tiene relación con eso. Es decepción. Sí. Este upset significa decepcionarse. Ah, ah, Entonces, eh, al principio de la oración tendrías que poner em, simple present, entonces que es lo la... usé así, con Muy la bien. S. Ajá. Es que excelente, Y así es. Muy bien, excelente. Ahora te falta el efecto. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia? Upset. No, después de get. Upset, pero ahí ya lo tienes. Mira que el verbo que tienes es get. Entonces ahí tienes es que trabajar con get. Upset ya está hecho. Will get un presente perfecto. Solo colocaría el get nomás, así, ¿cierto? Will get. Perfecto, tal cual. Muy bien, eso es.
Excelente, Berta, muy bien. Ay, listo. Así. Ahora léela Dale. completa. If Robert loses, Luces. loses. If Robert Ajá. loses this job, His uh, job. his, Ajá. his girlfriend will get upset with him. With him. Muy ¿Sí? bien. Así es. ¿Qué traduciría eso? Si Roberto perdiera, no perdía, si Robert pierde su trabajo, su novia estaría triste por él, no con él. Con él o por él. Sí. O sea, con ese with sería Con. con o por. Ah, Pero las dos traducciones están bien. O sea, la idea es que por tú, él. de pronto, cuando uno hace una traducción literal, a veces no es tan exacta. Pero cuando haces una traducción más a la idea de la oración, yo pienso que esa es una traducción más válida. Entonces, Ah, así de pronto, with no signifique para. Tú estás haciendo una traducción más hacia la idea de la oración y esas son buenas traducciones. Entonces, no hay problema si lo cambias. De hecho, a veces uno ve películas, por ejemplo, a mí me pasa mucho, y ujú, yo escucho lo que están diciendo en inglés y yo digo, pero eso no es lo que están diciendo. O yo lo diría de otra forma. Pero básicamente es sí. la misma idea. Entonces, pues si conservas la idea, no importa si usas otras palabras. Muy bien, Berta. Ah, bueno, listo. Entonces, em, por hoy pues dejamos así. Esta es una clase de videoconferencia para que puedas reforzar las unidades que están dentro del aula virtual. Estos mismos ejercicios y más ejercicios y explicaciones los puedes encontrar en la unidad 1.4, en la parte de gramática. No sé si tú ya llegaste allá o ya lo hiciste o cómo vas. Sí, sí, es que eso tenía inconvenientes porque en la parte de gramática que uno tiene que ingresarle como la información, las Sí, respuestas, esa sí se me dificulta porque ahí sí no atiné ni una. Entonces yo creo que con la explicación de hoy ya la podré pues hacer mejor. ya lo entiendes mucho mejor. Sí, claro, sí, sí, Ah, bueno, sí, porque no Berta, tenía como idea y no. me alegra mucho porque esa es la idea de la videotutoría. Entonces, yo les estaré informando cuándo vamos a hacer la próxima videotutoría, que está Ah, bueno, sí, programada señor. también para el primer corte. Entonces, pues aprovecha que mira que la participación de algunos de pronto es muy baja y este tipo de espacios, eh, a pesar que están diseñados para recibir a muchas personas, muy pocos entran. Entonces puedes aprovechar eso Sí. para que eh, refuerces ciertos temas. Entonces de pronto en la próxima tutoría hasta me puedes escribir si quieres y me puedes proponer un tema. Si lo gustas, o sea, si ves en el trabajo que estás mal en algo, me puedes proponer un tema y yo puedo preparar la clase para ese tema. Ay, no, sí, eso sí me parece como muy chévere. Sí, listo. Sí, señor. Para que no sea simplemente que yo fui el que eligió el tema, sino que también haya como un consenso también en lo que ustedes mismos trabajan, porque, por ejemplo, este tema es fácil. Ya después de que uno lo entiende, uno dice, ah, esto es muy fácil, pero llegar Sí, a entenderlo es lo complicado. sí, sí, Entonces, eso sí es verdad. no te preocupes si de pronto son temas que tú dices, no, pero esto es muy fácil precisamente, porque a veces yo veo que hay estudiantes que evitan preguntar porque piensan que es una pregunta que, que de pronto ya vieron en otro curso o algo así. Entonces, no importa si hay que repetir algo.
Lo importante es que tengas en mente que si necesitas reforzar, yo te puedo ayudar para reforzar. Ah, bueno, sí, señor. Vale, ¿Cuántos días Berta. antes de tu tarea así virtual se debe dar como la solicitud? Pues apenas, por ejemplo, yo te notifique que va a haber la videoconferencia, yo normalmente les notifico con anticipación. O sea, Sí, hoy, por ejemplo, envié un mensaje eh, recordatorio, porque yo ya había notificado la videoconferencia el domingo. sí. Entonces, apenas tú veas que yo voy a notificar o que notifique la videoconferencia, ese mismo día tú me propones el tema. Ah, bueno, sí, señor. Entonces, Ok, me dices, no, profe, mira, me costó mucho trabajo el tema de la unidad tal. Entonces, yo me voy a la unidad y miro cuál es el tema. Entonces, así es más fácil, porque de pronto, em, si estás confundida con el tema, de pronto escribes otro tema o otra cosa. Entonces, si más bien me dices el nombre de la unidad, pues yo me puedo dirigir a la unidad y saber de qué se trata esa unidad. ah, sí, señor, listo. Vale, Berta, muchas gracias por Comprendido. tu asistencia, por tu tiempo y espero vernos en una próxima oportunidad. Que pases muy buena noche. Listo, sí, Bye señor. bye. Igualmente. Muchas gracias. Vale. Bueno.